Vale, hoy voy a hablar de José Capote. Él es un psicólogo clínico. Él se vende como políticamente incorrecto, pero lo dudo. Y, y bueno, él tiene un canal de YouTube. Sube vídeos aquí hablando de feminismo. Él ayuda a hombres que están en situaciones de denuncias de maltrato, si no me equivoco. Y bueno, aquí hay un vídeo donde habla sobre la ley integral de violencia de género, que bueno, que no es algo nuevo. Aquí en este artículo de la Wikipedia la tenemos desde 2004. O sea, aquí en España ya llevamos bastantes años con la lacra esta. Y bueno, aquí José Capote explica, narra un testimonio que tuvo con un hombre que fue denunciado por su pareja por malos tratos. Y, y bueno, creo que es importante esto. Me escuche. Atentos a esto que os voy a contar, que no tiene desperdicio alguno. Vamos a entender cómo funciona la ley en nuestro país, sobre todo esta ley de la cual siempre hablamos, la Ley Integral de Violencia de Género. Voy a un juicio por malos tratos en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar. Para él piden 6 años de prisión. Ella lo denuncia por malos tratos físicos y también psicológicos. Inmediatamente tras una denuncia llevada a cabo por una mujer hacia un hombre en el ámbito de la pareja, la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, la UVIV, realiza un informe psicológico. Peritas psicólogos forenses le hacen a ella y a él pues una valoración, una evaluación psicológica. No sé si lo hiciste intencionadamente, dijiste peritas, o sea, femenino. O sea, yo entiendo con eso que la mayoría son mujeres ahí, lo cual me parece curioso, sobre todo por lo que vas a decir más adelante. En esta evaluación, que tiene muchas irregularidades que ahora os contaré, pues lo que se establece es un nexo causal entre el relato de la víctima y la sintomatología que la víctima presenta según unos cuestionarios y unos test. Este nexo causal entre el relato de la víctima y la sintomatología que ésta presenta se establece tras un cuestionario que es un cuestionario de estrés postraumático. Pero ojo, lo relevante es que este cuestionario de estrés postraumático tiene validez en el ámbito clínico, pero no en el ámbito judicial, porque no tiene en cuenta algo sumamente importante, y es la simulación. Es decir, para que nos entendamos, la mentira. Las irregularidades son varias, porque además de que no utilizan los cuestionarios oportunos y pertinentes, también las peritos forenses no tienen en cuenta que en el relato de la víctima hay muchas contradicciones. Pero Vale, entonces ya estás diciendo que de entrada este tipo de juicio está sesgado contra el hombre, a pesar del potencial que hay de incongruencias y mentiras y de todo. Eso ya es un problema gordo, ya empezamos mal. maticemos lo que tiene que ver en cuanto a las irregularidades evaluativas a nivel forense. Y es que, si bien es cierto que no utilizan un cuestionario que tenga validez en el ámbito jurídico, no es porque no exista dicho cuestionario, sino porque no lo utilizan, quizá porque no sabían la existencia de este cuestionario. Pero imaginemos, si el cuestionario se llama Pepe, pues hay un Pepe para el ámbito forense. Pues no, ellos utilizan el Pepe, y el cuestionario Pepe no tiene en cuenta, como dije, la simulación, la mentira, la deseabilidad social. En el ámbito clínico, alguien me viene a mi consulta con posible estrés postraumático y yo le paso el cuestionario de estrés postraumático, porque entiendo que esa persona no tiene más interés que el de ponerse bien, de curarse la sintomatología de estrés postraumático. Pero en el ámbito forense, lo sustancial y lo importante es que sí que existen intereses por parte de la persona evaluada por estrés postraumático. Por lo tanto, por ello se elaboró un cuestionario de estrés postraumático concreto y exclusivo para el ámbito forense, porque, como digo, tiene esa validez, porque, como digo, tiene en cuenta la simulación y la mentira. Además, las psicólogas forenses, como dije anteriormente, ¿Volviste a utilizar femenino para la psicóloga? O sea, tiene toda la pinta de que la mayoría son mujeres.
Así que me parece bastante curioso. Realmente cometen otras irregularidades, como contradicciones a la hora de establecer pues las entrevistas clínicas, o sea, no las objetivas como son los cuestionarios y test, sino la entrevista subjetiva que se lleva a cabo en una conversación que se tiene con la persona que denuncia y también con la persona denunciada, con ella, con la mujer y con el hombre. Una de las irregularidades mayores, y no me voy a extender, es que ella, la presunta víctima, la mujer que denuncia, presenta hasta 11 partes médicos de urgencias en las diligencias que se van a llevar a cabo en el periodo de investigación. 11 partes médicos, en los cuales había un parte médico por un herpes labial, un parte médico de urgencias porque tras el fallecimiento de su madre, pues no lo estaba la señora pasándolo bien, un parte médico por una pequeña fractura en un dedo del pie, justo el que está al lado del meñique, y así un largo etcétera. Pero en el relato de la víctima, o de la, mejor dicho, presunta víctima, vamos a llamarla denunciante, se recoge una agresión con testigos que luego no aparecen, en los cuales dicha agresión consiste en el que este hombre que mide 1,80 m y es bastante corpulento, le propina un puñetazo en la boca a ella que la tumba al suelo. Entiendo que dejaría unas secuelas tales como para que ella, que acude al médico a urgencias por un herpes labial, también hubiera podido acudir al médico por un puñetazo en la boca de considerable magnitud, tal así que la acabó tirando al suelo. O sea, ¿te queda claro? Yo estoy seguro que lo tiene bastante claro que una mujer puede mentir directamente con una denuncia y vas a ir a juicio, sí o sí, por ser hombre. Sería otro problema gordo que tiene esta ley. Aunque bueno, creo que aún sin la ley podría seguir pasando, porque esto no pasa solo en España, sino también todo en todo el mundo. Pero bueno, voy a continuar. Hay testigos que no aparecieron e incluso cuando se les solicitó dijeron que ellos no habían presenciado nada de lo que ahí decían. O sea, pruebas psicométricas, cuestionarios y test que no están validados en el ámbito jurídico, por un lado, no tener cuenta a la hora de realizar el informe las contradicciones a la hora de presentar informes médicos y a la hora del relato que contaba la víctima. No se recogen sintomatología concreta de estrés postraumático. Una de ellas es la evitación, la evasión. Eso quiere decir que la persona rehusaría incluso hablar de lo ocurrido, de los presuntos malos tratos, y eso no se recoge en la evaluación que realiza la UVID, la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género. Pero lo sustancial de todo esto es que llega el momento del juicio y a él le ofrecen una conformidad. Lo primero que ocurre cuando llegamos al juicio es que nos dicen que el juicio no se va a poder celebrar porque las peritos forenses, las psicólogas que realizaron esa evaluación, pues no se ha presentado. Y es como, bueno, ¿y si hubiera sido yo como testigo psicólogo forense, no me hubiera presentado yo? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿No hubiera habido juicio? ¿Se hubiera suspendido juicio? Pues aquí se suspende porque ellas pues no se presentan, ¿vale? Bien, se aplaza el juicio, pero antes de poner una nueva fecha del juicio, se le ofrece a este señor conformidad. ¿Qué es eso? Pues eso es un trato. O sea, ¿te das cuenta? Esto ya es que ya saben exactamente lo que tienen que hacer, ya saben el modus operandi. Yo imagino que de tantos años que llevo hasta aquí ya tienen una experiencia ya. Y ya sabían en qué momento tenían que ausentarse en el juicio, sabían en qué momento tenían que ofrecerle un trato. Y digo yo, si lo que se busca es proteger a la mujer, que obviamente no es el caso, porque ya se ha visto que en el caso este es todo mentira, es todo una patraña. O sea, se le ofrece un trato al maltratador, o sea, no hay... ahora lo dice que se le da una alternativa para que se libre de la cárcel. Y digo yo, ¿de verdad es esa la...? O sea, la intención es evitar que haya maltratadores y luego se le ofrece un trato para evitar la cárcel. Luego él también lo comenta, pero por las razones equivocadas. Le dicen, y ojo que aquí viene la trampa, vamos a posponer el juicio porque no se han presentado las psicólogas forenses. Bien,
Pero antes te proponemos que si de aquí tú hoy te vas como culpable, te autoinculpas, si firmas tu culpabilidad, si reconoces los hechos como tales, como tú, autor de dichos hechos, pues en lugar de una pena de prisión de 6 años, vamos a pedir una pena de prisión de 2 años. No de 3, sino de 2 años. ¿Por qué de 2 años? Porque sí tienes una pena. Si te culpas, si sales como culpable de una pena de 2 años o inferior, se puede solicitar la suspensión de la condena, es decir, que no entres en prisión. Por eso no lo rebajan a 3 años, porque si lo rebajan a 3 años, él no se conforma, él no firma a conformidad, porque podemos ganar el juicio. Claro, pero como también podemos perderlo, si nos ponen 2 años, es una golosina tal que difícilmente el hombre no se fuese a conformar y a firmar, incluso percibiéndose inocente. Así que te ponen, ojo, si vamos a juicio vamos a pedir 6 años de cárcel para ti. Si te conformas ahora mismo y sales como culpable de aquí, no vas a entrar en prisión. 2 años de prisión. O sea, esto es inaudito. O sea, es una situación de perder o perder, que bueno, básicamente es un chantaje y es algo que lo ampara la ley. O sea, la ley ampara el chantaje en los juicios contra los hombres, porque dudo mucho que esto le pase a las mujeres en cuestiones de maltrato. Yo diría que no ocurre para nada. Una multa, una indemnización a ella de 8.000 euros. Además, eres culpable, reconoces que todo lo que ella ha contado es verdad. A nivel social, quedas como un maltratador, vas a tener antecedentes penales, pero no entras en prisión. Si te conformas y firmas, ¿qué vas a hacer? Además, tienes 5 o 10 minutos no más para decidirlo. No te voy a dar un día, 2 o 3 para decidirlo, tienes que decidir ahora, en este momento. Por supuesto, se me olvidaba, una orden de alejamiento de 3 años y libertad condicional 5 años. No entras en prisión, lo coges o lo dejas. Si le hubieran reducido la pena de 6 a 3 años, el hombre va a juicio. El hombre va a juicio, porque el juicio lo podíamos haber ganado. Pero ¿qué pasaba? Que también lo podíamos haber perdido. Entonces, ahora, claramente, el hombre que hizo se conformó. Nosotros, el abogado o yo, no podíamos decirle qué tenía que hacer. Pero yo le rezaba a quien fuese porque no se conformara, porque decidiera luchar, porque podíamos ganar el juicio. Había irregularidades, os las he comentado. Había irregularidades y muchas contradicciones. ¿Qué persona que va por un herpes labial a urgencias no va porque le pegan un puñetazo en la boca que lo tiran al suelo, probablemente fracturándole alguna que otra pieza dental, ¿verdad? Exacto, una denuncia falsa, claramente falsa, y la apoya la ley. Eso es lo que ocurre aquí. Eso ocurrió tal cual. El hombre finalmente se ha conformado, ha afirmado, es culpable, es un maltratador más. ¿Y qué pasa con todo esto? Es un claro ejemplo de que al Ministerio de Igualdad, de que al gobierno de nuestro país y de que a estas leyes poco le importa a la mujer. Porque, ojo... Ahí la cagaste ya, o sea, ¿por qué lo conviertes en un problema de la mujer? Realmente... O sea, después de la historia que has contado aquí, interpreta que es la mujer la que sale perjudicada. O sea, un hombre... le denuncian de una agresión, le ofrecen entre la cárcel y entre pagar una multa de 8.000 euros y tener un estigma social de ser maltratador, y dices que al Ministerio de Igualdad no le importa a la mujer. O sea, que no entiendo cómo puede llegar a esa conclusión, la verdad. ¿Tienes miedo de enfadar a tus viewers femeninas o qué? Es eso. Que yo no creo que seas un tío, o sea, tienes que ser un tío inteligente, eres un tío con estudio, eres psicólogo, o sea, estoy seguro de que estás viendo la situación tal cual como es y que ahora le des la vuelta y lo conviertas en un problema hacia las mujeres. ¿Me entender que no estás siendo honesto o estás siendo cobarde? Porque ¿cómo puede llegar a esa conclusión? ¿Por qué todos los que hablan contra el feminismo en España tienen ese miedo a dejar al hombre como el afectado? ¿Por qué es tan difícil reconocerlo? Por un lado, si el hombre es inocente, me parece muy mal que un hombre inocente, por miedo que le meten... ¿Cómo es que te parece muy mal? Eso es inadmisible, ¿no? ¿Cómo te parece muy mal? Eso es dejarlo... Es que
Que no, o sea, es algo que no debería estar, algo que no debería ocurrir en absoluto. O sea, dejar a un hombre inocente marcado cuando no ha hecho nada y dice que te parece muy mal, o sea, como si fuera, no sé, como si te hubiesen rayado el coche. Que En los juzgados, a poder entrar en prisión, tenga que pagar la pena social de ser un maltratador y además la pena económica de 8.000 euros a ella, además de tener antecedentes penales. Pero eso te demuestra que lo que quiere la mujer no es, entre comillas, justicia porque la hayan maltratado, porque, bueno, en primer lugar es mentira, no la agredieron, y en segundo lugar lo que le interesaba es joder al marido porque es hombre y llevarse su dinero. Y si encima se negaba, pues a la cárcel. O sea, ¿cómo te atreves a negarte y a luchar por tu inocencia? O sea, y a dejarla a ella sin dinero, pues ibas a pagarlo caro. O sea, es el chantaje más bajo que pueda haber. Y todo porque él es hombre. Simplemente. Pero ojo, también, si él es culpable, no es justo para nuestra sociedad, para esa mujer víctima, que un hombre No. culpable de maltrato esté en la calle simplemente pagándole una multa de 6.000 o 8.000 euros a ella. Mira, eso es una gilipollez porque si un hombre es un maltratador de verdad, no le van a ofrecer un trato. Eso para empezar. Y segundo, España, tengo esta estadística aquí del 2011, pero he visto de otras fechas y no ha cambiado mucho. Y España es de los países con menos... O sea, las mujeres tienen altos niveles de seguridad física. O sea, España está entre los primeros. O sea, aquí el maltrato a la mujer de los más bajos del mundo. Y estás diciendo que es un problema. Que el problema es la afectar otra vez la mujer. Yo no entiendo la verdad. ¿Por qué ese afán no sé, de desviar el tema? Coño, reconoce que somos los hombres los que están en peligro con este tipo de leyes y de sistemas corruptos. Que además la puede pagar pues a plazos, como se suele decir. Es injusto tanto si es inocente para él como si es culpable para ella o para otras muchas mujeres que pueden recibir los malos tratos que él supuestamente le produjo a su expareja. ¿Sabes? Dilo claro, o sea, no te acobardes, di claramente que esta ley nace del odio al hombre y lo que busca es castigarlo, sea culpable o no. Es una ley para poner al hombre debajo de la mujer. No tengas miedo de decirlo, no titubees, no intentes desviarlo hacia la seguridad de la mujer. Las mujeres en este país son las que más protegidas están del mundo. ¿Por qué te preocupa tanto eso? Céntrate en el verdadero problema. ¿Sabéis quiénes son los únicos beneficiarios de toda esta historia? Lo sabéis, ¿verdad? Pues aquellos organismos quienes reciben dinero de los fondos europeos por cada culpable, por cada condena, por cada una de las condenas que se establecen en nuestro país en el ámbito de los malos tratos, en el ámbito de la violencia de género. Nuestro país, el Ministerio de Igualdad, se lleva dinero de los fondos europeos. Lo que interesa no es proteger a la mujer, porque de proteger a la mujer se hubieran encargado no dejando en libertad a un presunto culpable, porque unos hechos no sean juzgados, unos hechos que se han denunciado no han sido juzgados porque se prefiere que el hombre firme y se vaya como culpable a realizar un juicio justo que pudiera esclarecer si en realidad esos hechos se produjeron. Porque aquí lo que interesa es una firma, es un culpable, es una cuestión de economía, es una cuestión de poder, el del Ministerio de Igualdad. Esto es lo que está haciendo. Hombres inocentes como culpables, mujeres víctimas, posibles víctimas con sus posibles agresores en libertad. Y todo por una firma, por una culpabilidad. Todo por dinero, por poder. Vale, eso último que dijo ya es la mayor gilipollez que se podía haber sacado de la manga, porque... A ver, está reduciendo todo a una estafa piramidal del fondo de los fondos europeos. Vamos a ver. Si eso de verdad el interés es ganar dinero por cada acusado, ¿cómo es que solo afecta a los hombres?
Y encima estás poniendo a la Unión Europea como la causante de todo esto, ¿no? O sea, si el problema realmente es la Unión Europea y los fondos europeos que van destinados al Ministerio de Igualdad para que haya más acusados hombres en los juicios, ¿cómo es que está ocurriendo en todo el mundo? Mira, o sea, el caso de Johnny Depp, o sea, ¿qué tiene que ver aquí los fondos europeos? Y, y a Johnny Depp le costó mover cielo y tierra para al final ganar los juicios y acusar de difamación a su mujer, que lo estaba maltratando ella a él, y aún así ella la están dejando a ella como la víctima. O sea, que Cosmopolitan la está apoyando, a pesar de que se ha demostrado de que ella es culpable. O sea, esto de acusar a los hombres de malos tratos falsamente está ocurriendo en todo el mundo. La Unión Europea no tiene nada que ver ahí. Otra cosa es que la Unión Europea le haya puesto una alfombra roja al feminismo y está destinando dinero a las causas feministas en el gobierno español, que eso sí es verdad, pero no es que primero la Unión Europea esté haciendo negocio con eso. Pues entonces harían leyes también que afectaran a las mujeres. Si lo que busca es beneficio económico, pues oye, aprovechate también de la segunda mitad de la población, ¿no? Y luego encima intentan dar la vuelta así, como que son las mujeres las afectadas y yo no sé, yo cuando veo a Irene Montero aquí poniendo leyes nuevas, yo no veo ninguna mujer quejándose más bien aplaudiéndole, dejándolo como heroína. O sea, yo no sé, te pones aquí que eres políticamente incorrecto y no eres capaz de decir cuál es el verdadero problema. Y ocurre lo mismo con un... O sea, la única pose que tenemos aquí en España para hablar contra el problema que es la misandria, que como explica aquí, y él sabe de primera mano, está ya arraigada hasta en el sistema judicial. Si estas son las pocas cosas que tenemos y ni siquiera son capaces de señalar el problema como es, o sea, no tenemos nada que hacer, no vamos a ninguna parte. Y es por eso que Irene Montero sigue aquí, sigue haciendo leyes que nos afecten a los hombres, con la ley de sí, la ley esta lleva desde el 2004 y no sé si va a desaparecer después de tanto tiempo. O sea, mucho menos si ni siquiera somos capaces de señalar el problema como es, que es que tenemos un sistema misándrico que por ser hombre te puedes meter en la cárcel, como dijiste ahí, hasta 6 años sin haber hecho absolutamente nada. En el mejor de los casos pagando una multa de 8.000 euros. Es que, en serio, esto es demencial. Pero bueno, aquí lo dejo.